sepas todavía algo de la dicha de nuestro querer. Piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mi padecer. Porque dejaré. ¿Estamos ya? Sí. Estamos, buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Estamos en un episodio más de Derecho al Debate con un invitado muy especial, el profesor doctor Moisés Araujo, es de Informática Jurídica 3 del turno mañana. Estamos aquí con compañeros de la facultad, la compañera Celeste González, la compañera Jenny Franco y la compañera Evelyn Andino. Enviamos un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando de la facultad y de sus casas. Nuestro tema principal será importancia del uso correcto de las redes sociales en el ámbito jurídico y educativo. Agradecemos a todos y de esta manera damos inicio a este nuevo episodio. Compañera Jenny Franco, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a los compañeros. Gracias a los profesores de cátedra también que nos dieron este desafío. Agradecemos también al profesor doctor Moisés Araujo por aceptar nuestra invitación. Y de esta manera queremos comenzar un poquito, profe, haciéndote algunas preguntas relacionadas a nuestro tema que, como dijo Fredis, sería la importancia del uso correcto de las redes sociales en el ámbito jurídico y educativo. Le cedo la palabra a la compañera Celeste. Evelyn. Evelyn. Sí. Buenas tardes. Profe, te hago la primera pregunta. ¿Las redes sociales pueden cumplir un rol fundamental en el campo jurisdiccional? Sí, buenas tardes para todos. Gracias, Freddy, Jenny, a todo el equipo, al profesor también por este espacio y a toda la audiencia. Sí, a prima facie sí. Yo pienso que para abordar este tema, primero tendríamos que empezar también diciendo un poco qué es una red social. Y una red social es una estructura que está en una plataforma de internet a través del cual la gente va interactuando en base a intereses comunes, en base a objetivos específicos. Entonces van surgiendo nucleaciones, grupos, corrientes de opinión. Dentro de ese campo se produce una interacción humana y esa interacción humana pueden hacer negociaciones, pueden ser conversaciones, puede ser lo que nos convoca hoy acá, que es hablar de la educación. Se puede hablar de educación, se puede transmitir conocimiento, también se pueden desempeñar tareas en el ámbito jurisdiccional. Entonces, mirando desde ese punto de vista, sí, las redes sociales pueden tener un uso muy importante en el campo jurisdiccional por medio de esa interacción. También quiero acotar que otra forma en la cual las redes sociales van entrando en ese campo de lo jurisdiccional es que pueden darse, por ejemplo, interrelacionamiento humano, que por medio de estas redes sociales, por ejemplo, se puede producir una venta o prestar un servicio. Entonces ahí también se van creando o van naciendo derechos u obligaciones que pudieran derivar después en recurrir, fruto de estas relaciones, en tener que recurrir a una instancia también jurisdiccional. También las redes sociales, en otro aspecto del campo jurisdiccional en el que se puede utilizar, es para facilitar el trabajo de la justicia, de los operadores de justicia, por ejemplo, para la difusión de las resoluciones o disposiciones de las instituciones o de las comunicaciones que quieran dar no solo el Poder Judicial o algún juzgado, sino también diversas dependencias administrativas del Estado. Acerca la información de los organismos del Estado a la sociedad. Sí. La otra pregunta que le quiero hacer, profe, es: ¿las redes sociales pueden ser un complemento necesario
para la formación académica del estudiante? Sí, y no solo considero que pueden ser, sino que deben ser. ¿Y por qué deben ser? Primero porque las redes sociales nos facilitan acceder a un cúmulo importantísimo de información que como estudiantes podemos precisar. Y también como complemento creo que las redes sociales, al estar en ese mundo virtual, nos van entrenando a nosotros, estoy hablando como estudiante, ¿verdad? Como estudiantes, a lidiar y administrar las diversas situaciones, administrar esos conflictos, situaciones que pueden surgir justamente de la interacción humana en ese mundo virtual. O sea, ya no es solo acceder a la información, sino también nos va entrenando a relacionarnos en un mundo cada vez más tecnológico. Evelyn. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a los que nos están escuchando. Profesor, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los desafíos que conllevan la utilización de las redes sociales en el ámbito educativo? Pienso que los desafíos que conlleva el uso de las redes sociales en el ámbito educativo son, entre otras cosas, ¿verdad? La capacitación docente, dotar de la infraestructura tecnológica adecuada para que se pueda llevar adelante este tipo de educación. Y como tercer punto también el ámbito ético y moral. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que entender que las redes sociales en educación pueden facilitarnos bastante la vida en el sentido de que nos permite acceder a muchos conocimientos. Pero también, como siempre digo, puede ser un arma de doble filo porque si le damos un uso inadecuado o incorrecto, un uso desprovisto de ética o de moral, en vez de beneficiar al alumno le perjudica. O sea, si yo a través del uso de redes sociales pudiera estar haciendo algún tipo de trampa o rendir de una forma no muy honesta, en realidad lo que estoy haciendo es perjudicarme a mí mismo. Entonces, yo creo que básicamente son tres esos desafíos que nos trae las redes sociales en el campo de la educación. La capacitación docente, la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica y hacer mucho énfasis en lo ético y lo moral de su uso. Mi siguiente pregunta sería, ¿por qué las redes sociales son tan importantes a nivel educativo? Son importantes desde el punto de vista docente porque creo que facilita y nos va entrenándole a los alumnos en la modalidad del trabajo en equipo. Debe ser un trabajo cooperativo en el sentido que por medio de esas redes uno va buscando no solo la información de diversos grupos de interés con los cuales uno puede ir actuando para ir desarrollando el trabajo desde un aspecto colaborativo. También pienso que es muy importante, ya mirando desde el punto de vista docente, porque también las redes sociales nos permiten a nosotros los docentes interactuar, intercambiar experiencias y compartir informaciones con colegas docentes de otros lugares, de otras regiones, incluso de otros países del mundo. Entonces creo que ese es el aporte que hacen las redes sociales a la educación. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a la compañera Jenny. Profe, una consulta. ¿Es factible de pena una amenaza por las redes sociales? Sí, es factible de pena. En primer lugar porque tenemos que entender que la amenaza consiste en expresar una intención de dañar a otra persona en su persona misma, en su bien, en su patrimonio, en su familia, que lo profiere otra persona a ese propósito, lo expresa. Entonces, eso realmente es lo que hace la amenaza y eso está estipulado en nuestro Código Penal. Ahora, cuando lo hacemos por redes sociales, las redes sociales en este caso ya viene a ser nada más que el medio a través del cual se profiere esa amenaza. Generalmente la amenaza lo que busca es torcer una voluntad o direccionar una decisión por medio de ese peligro de daño que puedo sufrir si es que no hago esto, ¿verdad? Por eso que en el Código Penal también vamos a encontrar la palabra amenaza en diversos artículos y que van tipificando diversos tipos de delitos en los cuales entra la amenaza como un factor de coacción. Entonces, sí se puede aplicar una pena a una amenaza hecha por redes sociales, que puede ser hasta 1 año de cárcel o multas, dependiendo de cómo se...
de la gravedad. ¿La transmisión de juicios orales en las redes sociales es buena o mala? ¿Cuáles serían las ventajas para el estudiante? La transmisión de juicios orales pienso que puede ser buena o mala dependiendo de varias cosas. Primero, desde qué posición estamos mirando. Es decir, ¿es bueno o malo si yo soy el órgano juzgador? ¿Es bueno o malo o conveniente o negativo si soy el acusado? ¿O bueno o conveniente si soy el defensor? Lo que pienso que tenemos que en cuenta primero es eso. ¿Desde dónde vamos a mirar para decir que es bueno o malo? Segundo, ¿con qué fin se hace la transmisión de ese juicio oral? Es decir, cierto, tenemos un derecho al acceso a la información, pero también tenemos que analizar un poco si esa información que nace de ese juicio es relevante para mí como ciudadano, como persona, o tengo un legítimo interés o una incumbencia en tener esa información. Porque acá hay varias cosas en el tema de la transmisión de los juicios orales. Primero que la persona que está siendo sometida a ese proceso tiene el derecho a la presunción de inocencia. Como nosotros sabemos, muchas veces al transmitir por redes sociales, hay medios de comunicación que utilizan redes sociales, así como hay mucha gente que no es profesional en el ámbito de la comunicación, en el ámbito jurídico, que usan para transmitir también o generar opinión sobre ese tipo de casos en los cuales puede existir lo que se llama un juicio paralelo. Es decir, yo puedo estar siendo sometido a un juicio, mi juicio se está transmitiendo y la gente empieza a opinar, viendo solamente una parte de todo ese proceso que es el juicio oral, porque antes hubo toda una etapa investigativa previa. Entonces, con esa visión sesgada, la sociedad puede formarse un concepto equivocado sobre mi persona, ya me puede quizás condenar moralmente, se causa un daño a mi persona, a mi familia, y al final del juicio resulta que yo era inocente. ¿Cómo se repara ese daño? Otro punto también es que la transmisión de juicios orales, en los casos, por ejemplo, simbólicos o emblemáticos, pudiera ejercer algún tipo de presión sobre los jueces. Es decir, a lo mejor con criterio técnico el juez puede decir o entender de que esto es así, pero puede ser tanta la presión política o la crispación social que a veces pudiera haberse afectado también la objetividad en el criterio, justamente a causa de transmitir eso. Entonces, redondeando, lo que te puedo decir que yo considero que hay ciertos casos emblemáticos, por ejemplo, en los cuales estén involucrados los bienes públicos, los bienes del Estado, que podrían ser transmitidos. Pero pienso que en los casos de los juicios orales que hacen a personas particulares por cuestiones particulares, no sé si sería muy conveniente. Perfecto, profesor. Antes de seguir a la siguiente pregunta, quisiera enviarle un saludo muy especial a los compañeros que nos están escuchando, a Ariel, que nos está escuchando de su casa, Ariel Osuna, a la compañera Celeste Rivas y a la compañera Eva Blanco. Un saludo especial para ellos que nos están escuchando. Dando una introducción breve de mi pregunta, profe, sabemos que las redes sociales nos hacen interactuar con varias personas a nivel universal. Tiene una ventaja a su favor y una desventaja. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los peligros que conlleva la mala utilización? La buena utilización, ya sabemos que al utilizar las redes uno puede generar marketing, puede conseguir trabajo, hace cursos en esta virtualidad, nos ayuda a realizar cursos en el exterior, inclusive tenemos el caso de derecho de la carrera de notariado, inclusive muchas personas del interior están siguiendo la carrera porque es virtual. Esas son algunas ventajas, pero ¿cuáles serían las desventajas? Entonces, le vuelvo a repetir la pregunta, profe, ¿cuál sería el peligro que conlleva la mala utilización de las redes sociales? La mala utilización de las redes sociales, entre los peligros que yo veo, uno es que al ser un canal de distribución masiva de información, nosotros tenemos que cuidar qué es lo que estamos difundiendo. Las redes sociales es como si fuera que vos abrís la puerta de tu casa y decidís dejar abierto, y después abrir la ventana y dejar abierto. Entonces el que pasa a ver todo lo que tenés sabe que cuando estás, cuando no estás. Entonces, haciendo esa analogía, lo que quiero decir más que tenemos que
atender qué tipo de información nosotros publicamos en redes sobre nuestra persona, sobre nuestra familia,